Muy bien, entonces buenas tardes nuevamente, muchas gracias por estar aquí. Eh, Hay varios profesores hoy del Máster en Accesibilidad Digital para Educación, Comunicación y Diseño y generalmente como para comenzar esta charla lo que hacemos es una mini presentación donde les muestro 4 o 5 características y después cada profesor hará 5 minutos más o menos de intervención sobre su asignatura o algo relacionado con la misma. Después hay un turno abierto de consultas que pueden hacerlas por el chat o abrir el micrófono como más se sientan cómodos, ¿eh? Si les parece bien. Así que denme un segundito que voy a compartir la pantalla y ya la vamos a presentar. Bueno, me hizo un cambio. Denme un segundito, ya la presentamos. Muy bien, esta es la sesión informativa entonces del día de la fecha. Vamos a explicarles un poquito cuál es nuestra propuesta, cuál es nuestra propuesta de formativa, la idea del plan de estudios, ¿no? Que ya sería la cuarta corte, esta que iniciaría en el ciclo lectivo 2026-2027. Primero siempre nos gusta hacer un poquito de historia. A mí en lo personal me gusta hacer realmente un poquito de historia porque aquí nuestro mentor es el doctor Antonio Bartolomé, que gracias a él pudimos realmente propiciar esta formación y a través de su larga trayectoria realmente nos ha dado esta oportunidad de poder eh, llevar adelante este plan de estudios y poderlo tener hoy activo, ¿no? Y por otro lado tenemos un gran plantel docente que ahora les voy a presentar, que está conformado entonces por académicos y por profesionales. Y esto es muy importante porque los profesionales en activo realmente nos tienen con las últimas actualizaciones relacionadas con la accesibilidad digital. Entonces, bueno, este sería el plan docente, perdón, el plantel docente actualizado. La doctora Iraida Rivera y yo misma somos directoras de este máster de formación permanente, el coordinador del trabajo final de máster es el profesor José Manuel Moral Ferrer, y nuestro director emérito y por siempre es el doctor Antonio Bartolomé, ¿no? Luego ustedes verán que tenemos unos profesionales muy reconocidos, seguramente muchos de ustedes están por ellos acá, y hoy nos acompañan en esta sesión eh, eh, la profesora Olga Carreras, la profesora Afra Pascual, la profesora Luz María Rangel y el profesor Eduardo López Román, además de Mireia Rivera y José Manuel Moral. Poco a poco iremos entonces definiendo algunas de las características de las asignaturas, pero fundamentalmente este es un título de formación permanente, ¿no? Con un certificado que emite la Universidad de Barcelona. El curso académico comienza en octubre, la primera semana de octubre, y termina la última de junio de 2027. ¿Mm? Esta- este plan de estudio está pensado en la modalidad 100% a distancia. ¿Y esto qué implica? Implica precisamente que vamos a trabajar sobre una plataforma que provee la Universidad de Barcelona, que utiliza plataforma Moodle para quienes conozcan. Allí se van a ir publicando secuencialmente las clases de manera semanal. En general tenemos un cronograma que pone en línea dos asignaturas en paralelo y entonces, como les decía, semanalmente se publica una clase de cada asignatura. Como verán aquí dice, y sesiones sincrónicas programadas. Esta es una propuesta que nos parece importante porque más allá de lo que cada uno pueda autogestionarse en su proceso de aprendizaje de manera en los tiempos que cada uno pueda proveerse, ¿no? Eh, los días miércoles por la tarde, generalmente ese es un horario que vamos ajustando, depende dónde vivan las diferentes estudiantes, ¿no? Porque hay personas que viven en diferentes latitudes, concretamente, pero generalmente son los miércoles entre las 6 y 6:30 de la tarde,
hacemos una sesión sincrónica con uno de los profesores de la asignatura que en ese momento se esté emitiendo, de manera tal que evacúe dudas sobre la asignatura, pero fundamentalmente nos interesa generar eh, ese feedback directo con el profesor, con los otros alumnos, que se genere comunidad, ¿no? Que se conozcan, que nos conozcamos y que de alguna manera haya una cercanía, algo más directo para que no sea tan en soledad este proceso de aprendizaje y esta propuesta, ¿no? Entonces, estas sesiones sincrónicas programadas no son obligatorias, de hecho quedan grabadas, pero siempre yo aconsejo que intenten participar porque realmente enriquece mucho todo el proceso y toda la propuesta didáctica que hacemos. Bien, aquí estos son los créditos, la cantidad de horas, esta es como la cuestión más administrativa, son 48 créditos de cursadas asignaturas y 12 créditos del trabajo final de máster, que ahora les va a explicar José Manuel, y este máster se da en idioma castellano. Esto seguramente ya lo han leído en el sitio web, ¿no? A quién está dirigido, tal como dice el título del mismo máster, a profesionales del diseño, de la comunicación y de la educación, de las diferentes especializaciones, pero también para aquellas personas idóneas o emprendedores que trabajan sobre producciones digitales o que hacen comunicaciones en producciones digitales, ¿no? Que estén interesados por esta forma de producir. Entonces, precisamente, también seguro que lo han leído en el sitio del máster, la idea es esta, ¿no? Es desarrollar competencias para todo el diseño y una producción accesible de materiales digitales, de manera tal que provea también de un marco conceptual, que no sea solo técnico, ¿m? Sino que sepamos por qué estamos haciendo y cuáles son las condiciones necesarias para que todas las personas puedan ser autónomas a la hora de interaccionar con recursos o productos digitales. También la idea es que sepan evaluar estas producciones digitales y todo esto va a estar basado en estos estándares de accesibilidad digital que tenemos en conocimiento, ¿no? La idea es que salgan de aquí con la capacidad de producir, evaluar, tener una mirada amplia y global sobre las diferentes especialidades de la accesibilidad digital, que seguramente Olga les podrá ampliar en un ratito. Las asignaturas son 10 asignaturas más el trabajo final de máster. Hemos hecho como una reconversión y actualización del plan de estudios para este año, porque hemos agregado una asignatura de inteligencia artificial y accesibilidad digital, como ven por aquí abajo, que un poco recoge aquellas condiciones de producción necesarias de conocer y fundamentalmente también para trabajar con IA, ¿verdad? Entonces, se trabaja de manera concatenada. La propuesta es generar conocimientos que se vayan, vuelvo a repetir, concatenando una asignatura con la otra, de manera que vayamos de lo más particular a lo más profundo, no lo más simple a lo más profundo. No sé qué de todo esto es muy simple, pero digamos que empezamos por un inicio y vamos hacia una cosa más compleja, ¿no? Entonces, hacemos una asignatura más general y todos de principios del diseño universal y accesible digital, que va a estar este año a cargo de Orga Carreras. Después pasamos por los sistemas visuales y auditivos, una perspectiva desde el diseño gráfico, a cargo de la doctora Rangel. Esto no está en el orden de la secuencia que se presenta actualmente, ¿no? Pero bueno, les quiero contar las asignaturas. Luego tenemos la asignatura de accesibilidad digital como derecho humano, leyes y estándares, a cargo del profesor Eduardo López Román, que hoy está con nosotros aquí también. Los métodos de diseño universal y experiencia de usuario, aquí entramos un poco a las cuestiones de la usabilidad, ¿no? Usabilidad y accesibilidad. Luego, sociabilidad en red y comunidades virtuales, cultura colaborativa y algorítmica, es una mirada más teórica y, digamos, una mirada más desde todos los sistemas de comunicación de Internet,
y estudiar las diferentes etapas de Internet, de manera tal que también contextualizarnos a cómo llegamos hoy a la IA. Recursos de la producción de recursos educativos interactivos en línea, que este año la compartimos con la doctora Afra Pascual, que está aquí con nosotros, ¿no? Y tiene que ver con esto, con recursos educativos y plataformas educativas accesibles. Lenguaje claro y lectura fácil, accesibilidad cognitiva, a cargo de Oscar García, que, bueno, precisamente es la comunicación simple, clara, entendible, ¿no? Y aquí entra también esta perspectiva de la accesibilidad cognitiva. Y a cargo de Mireia Rivera, la creación de materiales y documentos accesibles. Aquí, cómo hacer documentos y presentaciones que sean accesibles y comprensibles por todas las personas. Finalmente, estas dos últimas asignaturas que tienen que ver con técnicas de evaluación y testeo, ¿no? De recursos y sistemas digitales y inteligencia artificial de accesibilidad digital. Luego de todo este recorrido está el trabajo final de máster que empieza casi a mitad del ciclo lectivo y ahora esto se los va a explicar José Manuel. Es un recorrido arduo y acompañado y que empieza un recorrido casi a la mitad del máster. Esto, digamos, es la presentación les quería dar como un paneo así general y para darle lugar a mis compañeros y entonces eso sería todo. Ya dejo de compartir aquí y le doy lugar a cualquiera de ustedes que si querés, Olga, empezar tú, que sos de las primeras asignaturas, o como quieran, quien quiera. Bien, ¿empiezo yo? Vale, sí, perfecto. Vale. Pues buenas tardes desde Zaragoza. Yo soy Olga Carreras, estoy en Zaragoza, en España, y soy profesional de la accesibilidad digital, soy profesional autónoma desde 2009 y mi especialización es los documentos accesibles, la auditoría de portales y aplicaciones móviles. Doy también formación sobre estas especialidades porque, bueno, la disciplina de la accesibilidad es muy amplia, ha crecido muchísimo y hay muchas especialidades. Eh, Puedes estar interesado en algunas de ellas y no tener que tocar el resto, pero sí que es muy importante tener una visión global y conocerlas todas. Puede haber pues, especialistas en comunicación clara, en lectura fácil, en diseño accesible, en documentos, en auditorías, en entornos educativos y un poquito cada uno pues, tiene que encontrar su camino, pero para eso tiene que tener pues, ¿no? Un conocimiento global. En mi asignatura, como comentaba Chris, es la primera y es una asignatura introductoria. Um, los alumnos, ¿no? El alumnado pues, viene desde realidades distintas, con conocimientos y experiencias diferentes y siempre es interesante pues empezar un poco unificando, ¿no? Conocimientos, terminología y es un poco lo que va a esta asignatura. Tratamos un poco todos los temas porque hablamos de no solo de las especialidades que hay, la terminología que es importante para todos saber de qué estamos hablando, ¿no? Cuando utilizamos ciertos términos, vamos a tratar también documentos accesibles, normativa, accesibilidad en redes sociales. Es un vistazo un poco general, sin tampoco profundizar, aunque vamos a hacer prácticas de todas ellas, porque luego tenéis asignaturas específicas sobre cada uno de estos temas. Pero así, pues ya desde el principio empezamos haciendo documentos, ¿no? Presentando documentos que sean accesibles o podemos pues ya mejorar la accesibilidad en las publicaciones de redes sociales, en las redes sociales que hagamos, etcétera, y estáis así preparados para ir abarcando todos estos temas con mayor profundidad en el resto de asignaturas. Entonces, pues este es es un poco, ¿no? Yo creo, el resumen de lo que sería la primera asignatura, que es la que empiezo yo, es conmigo ya la primera semana de octubre. Perfecto, gracias, Olga. Sí, es verdad, es la asignatura puntapié inicial que da todo el marco general y que introduce en pinceladas muchas o varias de las asignaturas siguientes. No sé qué profe se Si anima ahora, quieres, Luz digo yo Rangel, que es, es la Olga, segunda, sí. que es la materia que sigue precisamente. Bueno, pues buenas tardes, soy Luz María Rangel, soy diseñadora gráfica
Y a mí la parte que me toca precisamente dentro de este título que tenemos de diseño, comunicación y educación, pues es la de diseño. Sé que no todos van a ser diseñadores, no hay problema, no los queremos volver diseñadores, pero sí queremos que entiendan el diseño. Y a los diseñadores sí que les queremos dar una profundidad más amplia de todo lo que hay. Es muy importante que estamos hablando de accesibilidad digital, entonces, por lo tanto, se va a la parte visual y auditiva, que empecemos a entender cómo funciona, pues aquellas imágenes, todos los sistemas de diseño, porque actualmente trabajamos en equipos. Antes teníamos esa idea de que el diseñador pues trabajaba solo de alguna manera, trabajaba en su despacho, pero ahora hay equipos y equipos y equipos que se están comunicando continuamente. Por lo tanto, el diseño centrado en el usuario, la experiencia de cliente, que serían parte de mis especialidades, pues me los trato de volcar en esta parte para que todos podamos entender precisamente cómo producir esos materiales accesibles y sobre todo, porque lo que había dicho Cris, hay un ejercicio que se va llevando de la mano para todas las materias y es importante porque si queremos llegar al final a la cuestión de evaluar y remediar, pues tenemos que pasar por esa tortura para algunos de entender Figma, que si les interesa ya pueden empezar a aprender Figma, porque no vamos a verlo como tal, pero sí vamos a trabajarlo. Entonces, pues cada uno en esta autogestión hay que empezar a conocer más de la materia. Sí que es importante para la gente de comunicación y educación de poder decir, al principio les va a costar mucho. La verdad es que sí, sufren, no puedo decir que no, pero todo el mundo termina muy contento en el sentido de poder entender qué están haciendo y por qué lo están haciendo y para qué, ¿no? Sobre todo. Me uno a esta cuestión de poder decir, hay que empezar a hacer metodologías. Hay que poder entender dentro de estos equipos que estaba yo diciendo cómo estamos trabajando. No estamos acostumbrados a pasarle a documentar, pero a documentar de manera que realmente dentro de Figma, por ejemplo, se puedan entender las cosas y podamos saber hasta dónde podemos llevarlas. Y para eso van a estar otras profesoras. No lo van a hacer todo conmigo, yo solo doy ese pequeño empujón en el que van a tener esta cuestión de poder empezar con ese primer toque y después ya tendrán a Pipi, a Susana Payero y a Mireia que le seguirán dando, incluso hasta Eduardo, porque realmente es como el principio, pero todo el mundo se va conectando ahí después de que Cris y Olga pues ya nos dieron esa primera pincelada. Creo que de momento sería todo. Gracias. Gracias, Luz. ¿Quién quiere? Mireia, Eduardo. Afra estaba por ahí también, no la veo ahora. Sí, Afra está recién. Sí, si queréis, sigo yo. Sí, sí. Vale. Yo doy la asignatura de documentos accesibles. Yo soy profesora de la UB, pero he hecho también mucha divulgación. También he trabajado como freelance dando formación a organizaciones, haciendo remediación de documentos, haciendo auditorías de web. Llevo muchísimos años en este campo de la accesibilidad. Y bueno, he formado a algunos que están aquí también. Y bueno, mi asignatura normalmente es el primer encontronazo que tenéis en el máster con un poquito criterios técnicos. Es decir, muchas veces se piensa que la accesibilidad es solo web, pero los documentos son contenido web y por tanto entran en los requisitos y también tienen una serie de características técnicas de jerarquía de títulos, de contrastes, de metadatos, cosas raras os voy a hablar. Y ahí pues entráis en ese cambio de visión. Yo creo que el máster lo que aporta sobre todo es un cambio de visión y una serie de herramientas y de contenidos que os van a permitir empezar vuestro viaje de forma sólida. Y bueno, en esta asignatura trato eso, a documentos de texto, presentaciones y vídeos, ¿vale? Y sobre todo creo que es importante enfatizar esto que ya decían los profesores previos y Cris, que es un máster muy, muy práctico. La evaluación se hace a través de tareas aplicadas y las tareas
realmente nacen de nuestra experiencia como profesionales y de nuestra experiencia de cosas que nos hemos encontrado. Es decir, yo, algunos de los documentos que traigo son reales, que están publicados por internet. Y ahí, pues, hacéis ese cambio de filosofía, ese cambio de visión y entendéis lo que significa hacer un documento, entendéis la importancia de hacerlo desde el origen accesible, que esto es súper importante cuando ya se entra en el mundo laboral y real y eficiente. Y bueno, más o menos estos. Y ahora este año también, bueno, este año ya me he estrenado con una asignatura de IA, pero este año más. Y también voy a coordinar la asignatura de inteligencia artificial en la que contaremos con una conferencista que es catedrática de la Carlos III y una persona implicada en proyectos europeos de inteligencia artificial y con muchísimo recorrido y que además está aplicando la inteligencia artificial en accesibilidad. Con lo cual ahí tenemos una estrella. Entonces, en esta asignatura de la IA lo que se pretende es, por una parte, entender qué es lo que hay detrás de la IA, detrás de esta maravilla que parecen vendernos. Bueno, detrás hay unas cosas bastante simples, unos algoritmos como bastante cuadrados que no entienden o así. Y después ver pues las aplicaciones en accesibilidad, los límites, cómo hay que gestionarla, un poquito temas de gobernanza, etcétera. Pero tengo que decir que cada profesor en su asignatura también nos enseñará las herramientas que toquen para su trocito de asignatura. Y creo que ya no me dejo nada más. Muchas gracias. Gracias. Pues después vendrán las preguntas. Edu, ¿querés Muy Vale, bien. gracias. Si quieres, sigo. Venga, me presento. Soy Eduardo López Román. Soy creo que el único abogado, si no me equivoco, sigo siendo el único abogado de todo el equipo y os explico por qué también, ¿no? Por qué soy abogado y estoy en este curso. Además, hacer inciso que también participo como codirector en la Universidad de Barcelona del Máster de Derecho e Inteligencia Artificial, que es un plus, como os venía de alguna forma haciendo entrever el resto de compañeros de profesores de este máster, que va a ser un elemento crucial por lo que nos estamos encontrando en el día a día en el ámbito real empresarial, ¿no? ¿Cuál es mi objetivo con vosotros, ¿no? En esta asignatura? Primero, que entendáis el marco normativo que ya existe desde hace muchos años respecto a cómo se regula la accesibilidad digital, tanto a nivel europeo, en este caso también español, pero también en el ámbito internacional. Evidentemente, el ámbito europeo es el que utilizan de referencia la mayoría de países del resto de continentes y por eso normalmente nos referimos a este marco para poder hablar sobre derechos fundamentales, cómo se protegen ciertas libertades, sobre todo desde el punto de vista de la configuración correcta de los sistemas de información o de cualquier tipo de herramienta que permita una accesibilidad segura, robusta y fiel al ordenamiento jurídico correspondiente. Entonces, hay dos elementos en mi módulo que explicaré, o dos enfoques. Uno es entender cómo impacta la accesibilidad digital en los derechos fundamentales y las libertades públicas, a entender cómo una mala configuración de estos sistemas por no garantizar la accesibilidad digital puede vulnerar derechos fundamentales. Y la otra parte es la que a lo mejor os puede interesar también, cómo informar a vuestros jefes, vuestros clientes, de que si no lo hacen bien los van a sancionar. Entonces, si no creen fielmente en que la accesibilidad digital es un tema fundamental a nivel de empresarial, desarrollo de negocio, pues se pueden encontrar, sobre todo ahora con la IA y también con normativa actual de ciberseguridad, sanciones que van a superar los 35 millones de euros o el 7% de la facturación anual del grupo de empresas. Estamos hablando de que actualmente incluso en el ámbito europeo y en el caso de España se ha aprobado unas guías del Centro Criptológico Nacional de Ciberaccesibilidad que son de obligado cumplimiento para todas las administraciones públicas y toda entidad que se relacione con una administración pública. ¿Qué cambio afecta esto? Pues en el momento que se aprobó esta guía hace unas semanas, implica que todos los programas de ciberseguridad del Estado se han tenido que revisar para que sean accesibles.
Si no cumplen con las medidas de accesibilidad, quiere decir que puede poner en riesgo los sistemas de información públicos y quiere decir que no están cumpliendo con los requisitos mínimos y las garantías mínimas de seguridad del Estado. Estoy hablando de seguridad de la información, ¿eh? No estoy hablando de otro tipo de seguridad. O sea, hablo de los sistemas de seguridad de la información del Estado. Por lo tanto, es una materia que cada vez más está teniendo más incidencia en el mundo de la IA, evidentemente, pero también en el de ciberseguridad. Y en este módulo se explicará pues, cómo puede afectar a los derechos de libertad una mala configuración de los sistemas por no ser accesibles y el impacto también económico, o sea, qué posibles responsabilidades jurídicas puede tener a nivel sancionador aquellas entidades que no cumplan con los mismos requisitos establecidos por las diferentes normativas. Bueno, yo solo espero que disfruten y que puedan aprovechar esto, sobre todo para convencer a sus superiores o a sus jefes o a sus clientes para que sepan que no es un tema secundario, sino que es un tema fundamental. Vale, solo comentar como primera lección de este máster, debéis utilizar las palabras de Eduardo para hacer que os paguen vuestra empresa el máster. Y Muy- doy paso a Fra Pascual. Hola, ¿me oís? Sí, pues no sé si tengo buena cobertura porque estoy en un sitio que no debería de estar, no estoy en casa. Bueno, gracias Mireia y gracias Chris por dar la oportunidad de ser docente en este máster. Yo hago la asignatura junto con Chris titulada Recursos Educativos Interactivos y en Línea. Y lo que trabajamos durante esta asignatura es una primera parte que introduce Chris sobre cómo se realizan recursos educativos y mi parte fundamental es cómo estos recursos educativos se pueden implementar en plataformas educativas como Google Clamp, Nearpod, o Genially o Canva para, sobre todo, los recursos que se crean sean accesibles. Entonces, esta transposición o trasvaso de un recurso educativo dentro de una plataforma. ¿Qué impacto tiene? Porque estas plataformas todavía no han pensado demasiado en accesibilidad. Entonces, os daréis cuenta de que cuando creáis los recursos vais a sufrir un poco porque las plataformas no ofrecen las herramientas adecuadas y sobre todo, una vez evaluado, analizar de qué manera esto se hubiera podido hacer mejor. Porque en el fondo los recursos educativos que estáis creando tienen que ser accesibles. Por tanto, la elección de la plataforma es bastante importante y sobre todo las limitaciones que tiene para elegir otra, para que de esta forma el recurso creado pueda llegar a todas las personas, que es lo que realmente se pretende con la accesibilidad. Gracias. No sé, ¿algo más? Está bien, gracias, Afras. Como verán, bueno, entonces vamos pasando por los diferentes tipos de producciones y recursos, ¿no? Ya sean precisamente documentos, presentaciones, objetos de aprendizaje, objetos de comunicación o recursos de comunicación, sistemas de presentación web. Bueno, todo esto lo vamos a ir viendo y se va a ir analizando y se va a ir evaluando, ¿no? Esto es parte del programa. Por supuesto, no están todos los profesores hoy, por eso tienen el plan de estudio presentado. Ahora voy a dar lugar a José Manuel Moral, que es nuestro coordinador de FM, para que les explique un poquito cómo es esto del trabajo final de máster. Muy buenas tardes. En mi caso soy pedagogo de formación, editor de profesión y llevo 33 años como profesor asociado en la Facultad de Educación de la Universidad de Barcelona. Y mi papel es, como decía la directora codirectora Gris Ladaga, la coordinación del trabajo final de máster. Es una asignatura diferente, es singular porque es la que más créditos tiene, son 12 en total, que implican 300 horas de trabajo, 300. Este es un máster en el que se trabaja. Hay algunas titulaciones de algunas universidades que se compran títulos, aquí no, en todas las asignaturas se trabaja y proporcionalmente al número de créditos. Entonces, esta asignatura se hace individualmente, bueno, de hecho todas requieren evidencias individuales, pero a diferencia de las otras en las que se trabaja quizá de forma un poco más colaborativa, en este caso los trabajos, las sesiones al principio sí que pueden hacerse de forma compartida, pero enseguida que los trabajos empiezan a singularizarse, el trabajo es bastante individual, bastante, a veces incluso un poco solitario. Para eso hay un tutor o una tutora que acompaña a cada uno de los alumnos y que lo que procuramos siempre es que esté suficientemente cerca de la temática que se haya elegido. A diferencia también de otras asignaturas en las que se intenta dar respuesta a algunas instrucciones, algunos encargos que se hacen
desde el profesorado. En este caso es al revés. En este caso la propuesta del TFM la hace cada alumno. Hay bastante libertad, a diferencia también de otras universidades en las que se preestablecen cuáles son las temáticas en las que se tienen que trabajar. Y aquí cada alumno, cada alumna puede elegir la que más le interesa. De hecho, en algunos casos, sucede a menudo, vienen con encargos doy continuidad a lo que comentaba antes Eduardo, de que si se trabaja en una empresa, pues se consigue que la empresa dé soporte a la matrícula en el máster, pues también puede servir para ayudar a que esa empresa, pues, por ejemplo, cumpla con algunas especificaciones de una transposición que es necesario aplicar. Consiste en elaborar una propuesta de intervención en un contexto profesional, como decíamos. Es decir, no tiene un enfoque academicista, a diferencia de otros másters, sino que está pensado para que se pueda transferir de forma más o menos inmediata a un entorno real, ya sea del ámbito de la comunicación, del diseño, de la educación o de un mix de diferentes combinaciones entre ellas. Puede ser integradora, de hecho debería ser integradora, por lo que se pretende incorporar lo que se ha ido trabajando en algunas de las asignaturas, no todas, porque no se trata de integrar necesariamente todas ellas, pero evidentemente sí de recoger todo aquello que se haya ido aprendiendo en ellas. Tiene una pequeña dificultad y es que, como en estos tiempos lo queremos todo y lo queremos ya, el máster se hace en apenas 8 meses, 8 o 9 meses, a diferencia de otros casos en los que se puede hacer en 2 años. Con lo que tenemos que hacer en paralelo el TFM. Yo diría, y aquí me voy a permitir rectificar a la directora, a la codirectora Cris Ladaga, no empieza a la mitad, sino que empieza antes, porque necesitamos que se definan las propuestas antes de Navidad, porque si no, no habrá tiempo para hacer el desarrollo de los 12 créditos correspondientes. Y al final de todo, porque es la asignatura que más dura, se tiene que defender, es un requerimiento académico, se tiene que defender ante un tribunal que está formado por 3 de los docentes del máster. Y por tanto, satisface ese requisito y permite también comprobar la capacidad comunicativa y de defensa de la propuesta de cada uno de los alumnos y alumnas que lo conforman. Y creo que no me he dejado nada importante. Directoras, ustedes dirán. Bueno, no te has dejado esto de corregirme, esto. No puedo evitar. No, eso no te lo has dejado. Vale, yo que quería morigerar ahí un poco el tema, ¿vale? Pues básicamente esto sería como la propuesta académica de algunas de las asignaturas para que tengan ustedes como una idea directa de sus profesores, ¿verdad? Seguramente tienen preguntas más relacionadas con lo administrativo, em, que yo podría decir algunas cosas ahora y ustedes abren sus micrófonos y hacen las preguntas que más les interesen. Em, ahí veo, ahí veo algo. Las tienes en el chat. Miguel Estrada, tenías todas las preguntas preparadas. Pues muy bien, vamos por ellas entonces. ¿Qué implica un máster de formación permanente como expresión? No, no, no. Bueno, el máster de formación permanente, a ver, no es un máster académico en el que ustedes después con este título puedan hacer un doctorado, ¿no? Es un máster que emite un certificado de Universidad de Barcelona. Depende del país, la validez, por ejemplo, esto en Argentina valdría como cualquier, porque no hay esta diferenciación de máster permanente y máster universitario. Es lo Así que que se eso llama depende. profesionalizador. Es más profesionalizador. ¿Qué quiere decir? Es que la idea precisamente es formar a las personas para una práctica profesional, ¿no? No para una práctica académica de seguir siendo doctor, por ejemplo, el día de mañana. Esa es la diferencia. ¿Y cómo es percibido? Como cualquier máster. Es un máster como cualquier otro, nada más, no sé, en el mercado europeo, no sé si alguno tiene alguna percepción diferente, pero no es esa. La diferencia es esa, básicamente. Sí, claro, se aceptan alumnos de fuera de la Unión Europea. De hecho, tenemos un alto porcentaje de alumnos de Latinoamérica o de habla castellana, así que eso sí, se aceptan de todos lados. ¿Y puedo El agregar costo algo no, más? ¿eh? ¿Puedo Sí, agregar algo más? sí, sí. Que además se aceptan alumnos que tengan discapacidad, que somos Ah, un sí, máster en el que realmente somos incluyentes y hemos tenido alumnos con ceguera y también han podido hacerlo, o sea que no es un impedimento. exactamente. El costo del programa no varía según el país, no es más
caro en Europa y más barato en Latinoamérica. No, tiene de hecho un costo que es bastante asequible, como habrán visto, podido comparar, y el costo es el mismo para todos los alumnos. De momento, y si alguien me va a preguntar seguramente, de momento no tenemos ningún programa de becas, lamentablemente, pero por ahora es la realidad que tenemos. El caso que ya tenga experiencias certificadas en máster de contenido lo suficientemente avanzados para profundizar esta persona. Bueno, esta pregunta, Miguel, si querés tomás una sesión particular con nosotras, te demos un enlace para el que quiere tener una sesión particular, ahora lo busco y se lo dejo por el chat, para hacer preguntas específicas, porque eso dependerá de qué tipo de formación tenés, ¿verdad? No es una respuesta que yo pueda dar de manera general. Estoy segura que va a haber muchos contenidos que van a ser muy profundos para vos y para otras personas serán superficiales porque vienen de otra área disciplinar, ¿no? Entonces, depende de los conocimientos de cada uno. Su experiencia como ha sido la inserción organizacional. Bueno, no lo voy a decir yo, pero bueno, sí, también lo voy a decir yo. De hecho, yo creo que la inserción laboral es bastante alta y sobre todo en la movilidad de los trabajos de las personas que son alumnas, ¿no? Que han pasado de un área de diseño a un área de hacerse cargo de una sección nueva de accesibilidad o han llevado em, esa perspectiva a su trabajo y se han tenido que hacer cargo. Bueno, después le dejamos a Mariana que nos explique un poco esto, que ella nos hace todo un soporte técnico y además es exalumna del máster. Hay No tenemos... otro tema Sí, importante a sí. comentar, que es que con toda el florecimiento o la importancia actual de toda la legislación, un poco lo que comentaba en la línea de Eduardo López, las empresas ahora hay un vacío de profesionales de accesibilidad muy, muy grande. Y realmente las empresas van un poco desesperadas para encontrar profesionales con una formación seria. Y entonces este máster yo creo que responde muy bien a esa necesidad, a esa demanda laboral que ahora mismo se ha creado de forma muy patente. Sí, Perdón. sí, además te da como una mirada muy global, muy completa de todas estas especializaciones que nos decía Olga y que ya, bueno, seguramente conocen o conocerán sobre la accesibilidad digital, ¿no? Entonces uno puede realmente estar como a cargo de unas secciones de la accesibilidad digital teniendo esta posibilidad o esta cintura, para decirlo de alguna manera más coloquial, de saber por dónde encarar algunos proyectos y luego hay más especialistas para un tema o para el otro. Quiero decir, por ejemplo, tenemos una asignatura de lenguaje claro y lectura fácil. Ahí vamos a tener todo, si no conocemos esa especialización, no vamos a salir hiperespecialistas en eso. Vamos a tener un conocimiento importante sobre esa área, ¿no? Entonces, hay gente que, si el trabajo, por ejemplo, tengo que hacer contratos para un banco, por decir algo, es el lenguaje claro. Entonces, yo tengo que por ahí contratar un especialista, pero yo ya voy a saber las bases de este conocimiento y voy a poder trabajar conjuntamente con ese especialista, ¿no? Seguramente no voy a ser especialista en todas las áreas, pero voy a poder interpretar las necesidades, hacer una propuesta, tener un rol de dirección o de coordinación, etcétera, etcétera. Me apuro porque no me quiero alargar, pero no tenemos una red alumni formal, pero hay una red alumni que se va generando porque en las mismas redes y en los mismos grupos. ¿Querés, Mariana, contestar un poquito esto vos y yo respiro un poco, sobre el tema de la Sí, inserción laboral? justo, no, estaba levantando la mano para decirte eso. No tenemos una red de alumni, pero sí pueden a través en LinkedIn, a través de la cuenta de EARed, pueden ver, digamos, o sea, a través del hashtag de nuestros alumnos, varios posteos que nosotros hacemos donde hay muchas experiencias
de los exalumnos que van contando y nos arroban también cómo son sus experiencias hoy en día. Son alumnos que son de cohortes pasadas, del año anterior o hasta del primer año, digamos, de cuando fue, digamos, la maestría, y van contando no solamente, digamos, o sea, qué lograron después de la maestría, digamos, todavía, digamos, o sea, del TFM de ahora. De hecho, creo que la semana pasada tenemos una alumna que estuvo, digamos, o sea, junto con Raúl Marín contando acerca del trabajo que siguió desarrollando de su TFM, ¿sí? Y Raúl Marín, digamos, o sea, la entrevistó, digamos, y hoy por hoy, digamos, o sea, ese trabajo que desarrolló, digamos, es útil para muchas personas. Pero también, digamos, o sea, hay otros alumnos, digamos, que van contando hace 2 años atrás, Camila, por ejemplo, Cris, o sea, Mireia, que muchos se deben acordar, digamos, o sea, esta semana, digamos, posteó también, digamos, cómo es su camino hoy en día, y bueno, que también hizo un camino, digamos, de STFM que realizó, que, digamos, o sea, hizo todo un avance y hoy por hoy, digamos, o sea, eh, trabaja ella, digamos, es chilena, trabaja en Chile, y va contando su experiencia. Así está Débora y un montón de personas de más, digamos, que están haciendo su vida, digamos, y van contando, digamos, el día a día, digamos, cómo están creciendo en su profesión. Cada una tiene, de todas estas personas que mencioné y muchas más, tienen diferentes perfiles. Bueno, y vos misma, Mireia. ¿no? Vos misma también, en los diferentes trabajos. Sí, yo también, digamos, hoy en día, digamos, o sea, estoy trabajando en el Centro Español de Subtitulado y Audiovisual que pertenece al Real Patronato. Eh, Ahí estoy trabajando, digamos, como auditora, haciendo informes de auditoría y también otras consultas, digamos, en cuanto a que soy la única especialista en accesibilidad, digamos, digital especialmente. A partir, digamos, de que digamos, me di- salí del máster, digamos, ya estaba trabajando ahí en el CECIA, ganando un concurso, entré por concurso, con la nota más alta, digamos, o sea, y Cris está orgullosa de eso. Pero bueno, em, sí, la verdad es que hoy por hoy, como también como dijo Mireia, digamos, o sea, hay, y se nota, digamos, o sea, uno que está trabajando en esto, hay mucha necesidad de profesionales, digamos, en el mercado. También, digamos, esto es de que me van consultando a mí, digamos, o sea, muchas personas diseñadores, desarrolladores, digamos, que hoy mismo están trabajando en empresas, organizaciones, pero digamos, sea, necesitan como seguir capacitándose. Creo que esta maestría, como dijo Cris, o sea, le va a dar las herramientas para poder, digamos, o sea, fortalecer esos aspectos que hoy, digamos, o sea, le faltan. No sé, Cris, creo que si quieren, digamos, sea, tener más acerca de los alumnos, digamos, sea, en EARED pueden encontrar muchas historias de estas. Tiene en LinkedIn el hashtag de De nuestros nuestros estudiantes, alumnos. de Ah, nuestros de nuestros estudiantes, estudiantes. de Ah, nuestros ok, de estudiantes. nuestros estudiantes, sí. Bien, aquí Manuel tenía una pregunta sobre el TFM, sí, que era si era Sara, muy... Sara, José Manuel. He contestado a Sara de Ah, Lucía, ah, Se lo por contestaste ahí, por perdón. escrito. pero vaya, Sara Sí, comentaba si el TFM debía ser un proyecto de investigación teórico, podía ser algo más práctico, y ya planteaba como ejemplos una auditoría web o la creación de un bueno, un sistema accesible, el diseño de un sistema accesible. Y lo que le he comentado es que preferentemente lo que incentivamos, aunque se puede hacer un enfoque más teórico, lo que incentivamos precisamente es que tenga esa orientación profesionalizadora y por lo tanto práctica. sí, sí, eso no quiere decir que no existan algunas propuestas de TFM que también es un poco más académico por el interés propio del estudiante, ¿eh? O sea, que quieren investigar sobre algo y que después lo van a aplicar. No deja de ser un trabajo final de máster con un tiempo determinado para llevarlo adelante, con lo cual muchas veces
todo ese planteo de la investigación previa para hacer luego un recurso a veces es suficiente, pero bueno, depende cada caso, ¿verdad? Sí, la Eh, dificultad de sí. plantear un enfoque academicista es que con el tiempo que hay disponible se comería buena parte del TFM, es decir, para poder hacer los instrumentos de recogida de información, validarlos, serializarlos, aplicarlos, analizarlos, se comería la mayor parte del trabajo. Entonces dejaría muy poco espacio para hacer la propuesta de intervención, ya sea esa auditoría, ya sea el libro de estilo, ya sea cualquier otra opción. Y por eso, por la naturaleza propia del máster y también porque pensamos que las personas interesadas en cursarlo lo que pretenden es capacitarse para poder intervenir en el mercado laboral real, ya sea con instituciones o en empresas, el enfoque es el que hemos comentado. ¿Querés contestar, Mireia, a esta pregunta de Sara también? ¿Crees que la llegada de la IA se Sí, creará? No, sí. vale. Actualmente la IA con la accesibilidad tiene más problemas que con todo lo demás en varios aspectos. Por una parte, todo el mundo, todos los temas de accesibilidad y discapacidad están infrarrepresentados como datos de alimentación a los algoritmos de IA. ¿Esto qué quiere decir? Que si, por ejemplo, yo le mando de hacer una presentación a la IA, me la va a hacer inaccesible porque sus modelos no han sido accesibles. Si le pido de hacer un web, seguramente también me lo hará inaccesible, etcétera, etcétera, a no ser que yo le paute muchísimo. Por otra parte, hay bastantes algoritmos de IA de, de reconocimiento facial, etcétera, que no responden a las necesidades de las personas con discapacidad. Y por otra parte, normalmente la IA no es totalmente fiable. Si yo, como persona que oigo, no mucho, pero oigo, estoy siguiendo unos subtítulos y falla en una palabra, a mí no me importa porque yo realmente lo complemento. El subtítulo es una ayuda. Si este subtítulo es la única fuente de información para una persona sorda, esta dependencia al 100% hace que la IA sea incluso más cuestionable que en otras situaciones. Por todo ello, la IA va a tener que avanzar y va a tener que hacer mucho trabajo en este área y de eso a crear espacios de trabajo, yo creo que se van a crear espacios de trabajo en IA en muchos aspectos. Y no solo de desarrollo, sino en cuanto a personas que sepan aplicar la gobernanza. Es decir, cuándo usar, cuándo no, cómo validar, cómo incluirla en una organización, etcétera. Y ahí sí que hay mucho campo por recorrer y en especial el campo de la accesibilidad está un poquito descuidado. Así que Sí, también quiero hacer inciso en ese punto, porque el reglamento de inteligencia artificial de la Unión Europea, al utilizar sobre todo estos sistemas de inteligencia artificial con la finalidad de que sean sistemas accesibles, e incluso utilizarlos para generar sistemas que ayuden a dar accesibilidad a contenidos, en muchos casos estamos tratando datos que se llaman sensibles, de categoría especial. Eso implica de que si estos sistemas no se hacen correctamente o no se respetan los derechos fundamentales de aquellos con los que interactúan, primero, es necesario hacer una evaluación de impacto en derechos fundamentales cuando se produce ese tipo de sistemas con IA de accesibilidad digital, pero en muchos casos se van a encontrar con sanciones que superarán los 35 millones de euros o el 7% de facturación anual. Lo decimos porque estamos paralizando muchos proyectos en multinacionales por el hecho de que no toman en cuenta la accesibilidad. Porque al final, tan solo que un dato biométrico no esté correctamente justificado en base a herramientas técnicas accesibles, o sea, que sean adecuadas para poder cumplir los objetivos, estaríamos hablando de que esa persona puede denunciar a esa empresa y que las denuncias pueden ser acumulativas. Una por la IA, 35 millones, y otra por la normativa de protección de datos, otros 20 millones. O sea, que podrían superar 55 millones de euros por un proyecto que se supone que tiene que tener éxito y al final empieza con un fracaso. Yo nada más quisiera decir un comentario que sí que les hago a los alumnos en general y es que todo el mundo está preocupado por la IA, pero por no tener IA en un sitio web no te multan.
En cambio, por no tener accesibilidad, sí que puedes tener un problema y nadie se preocupa por eso y todavía no entiendo por qué, pero bueno, ya llegará. Vale. Les Yo- quiero comentar. Ah, sí, sí, sí. dale, No, Mirele. no, la última cosa, que yo siempre que doy conferencias divulgativas sobre la accesibilidad hablo de dos temas, que es el palo y la zanahoria. Entonces, el palo son las multas, Eduardo nos lo ha puesto muy claro cuál puede ser el palo. También hay una zanahoria, y es que realmente con la accesibilidad se puede mejorar la vida de muchísimas personas, permitir que sean autosuficientes, que generen recursos, que sean miembros de la sociedad plenamente y que toda la sociedad se enriquezca. Es decir, muchas veces todo esto que está pasando en los gobiernos de nuevas legislaciones y tal, no es porque seamos hermanitas de la caridad, es porque todas estas personas pueden aportar y muchísimo a la sociedad. Y una de las enseñanzas que a mí me han hecho todos estos usuarios con los que he trabajado es la resiliencia. Es decir, que si sumamos, yo creo que todos nos vamos a mejorar como sociedad, mejorar como personas, etcétera. Y también creo que tenéis que tener la visión de la zanahoria, que el palo es importante. Y la otra zanahoria que no tiene ese enfoque, con perdón, más buenista, de vamos a dejar, vamos a permitir que todas las personas, independientemente de sus características, puedan acceder a sus servicios, sus productos, es que si pueden acceder, el negocio aumenta, la facturación aumenta, los clientes Completamente. aumentan, los usuarios aumentan. Y por lo tanto, eso significa también un beneficio económico. Muy bien. Les digo a los profesores que si quieren, el que quiera abra directamente el micrófono y diga lo que quiera. Ellos seguramente tienen alguna pregunta más de índole administrativa. Voy a decir 4 cosas y después intentando terminar 7:30 para no hacer tan grande esta sesión. Estamos con fechas de inscripción abiertas. Eh, Sí, tenemos 25 plazas porque intentamos que no sean grupos muy grandes precisamente para poder acompañar este proceso, para que salgan profesionales, eh, digamos, que hayan hecho un buen recorrido en su aprendizaje, ¿eh? No queremos hacer un máster donde haya 150 alumnos y que, no, sino que ir acompañando el proceso de cada uno, con lo cual enseguida se nos cubren las plazas. Tienen ahí, les dejé en el chat, si alguno quiere hacer una sesión personal por alguna consulta particular, ahí tienen el enlace para un calendario para poner la fecha que mejor les convenga. Em, el máster tiene un costo y tiene un valor de inscripción que luego se debita de ese costo. Y también es importante decir, un poco lo que decía Mireia por ahí, que hay algunas empresas que pagan el máster a las personas que se quieren capacitar o formar, mejor dicho, y en este caso es algo que nos tienen que avisar porque el procedimiento de inscripción es diferente. Em, Dejo abierto para que hagan las preguntas ustedes. Más allá del chat, el costo es 2.670 euros completo. ¿Qué quiere decir esto? Incluye las tasas administrativas, incluye el certificado, no hay que pagar la defensa del TFM, no hay cosas extras ni sorpresas. El precio completo del máster es 2.670 euros. Está todo publicado en la página web, se las voy a volver a poner por acá. Esta es la página web donde tienen publicada precisamente todo el planteo, ¿no? Es la página web específica del máster y después aquí tienen la ficha oficial de la Universidad de Barcelona. ¿Mm? Les dejo las dos cosas porque ahí pueden tener como una versión más corta en la ficha oficial, pero para que vean, porque ahí mismo está puesto el precio y todo lo demás. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Vladimir, a Vladimir lo tenemos te dejé sin respuesta en LinkedIn, eh, perdona, pero bueno, seguimos al habla, porque sí, habíamos estado ahí conversando un poquito y te aviso cuando podemos hablar y se me pasó. Y cuando te vi inscrito en la charla de hoy dije, ay, bueno, ya le diré
que luego hablamos o escríbeme otra vez o te tengo que escribir, ¿eh? Te pido disculpas. Bien, no sé si algún profesor quiere agregar alguna cosa. No vamos a extendernos Yo más. solamente quería aclarar algo que creo que no sé si yo creo que lo mencionaste, pero por las dudas, recordar, porque bueno, Susi no está hoy presente, pero que dentro de todo lo que es las materias del máster, sí está la materia de Susana Pallero, donde se ve todo el tema de auditoría y se hace una breve, digamos, auditoría, o sea, cómo auditar un sitio web, un breve repaso, no de todos los criterios de la Wicca, porque eso es imposible, pero sí, digamos, o sea, cómo funciona un lector de pantalla, bueno, y es lo que es también una de las materias principales, creo que, del máster, para aquellos que tienen, digamos, quizás esta consulta, digamos, también sí, la maestría abarca también ese aspecto. Y hay toda la asignatura, gracias Mariana, toda esta asignatura de SUSI hacen testeos, hacen testeo a partir de las Wicca, obviamente, y trabajan con tecnologías asistivas de manera tal que puedan también testear con ellas. Exacto. Era como un poco imposible ir pasando por todas las asignaturas hoy, siempre pasamos por las asignaturas que están los profes presentes, pero sí, los convido entonces a mirar el sitio y cada una de las asignaturas. Fíjense que en la página de ARED hay una solapa que se llama Master Info y esa solapa precisamente lo que tiene ahí es la ficha de materias. Te las paso por acá, control copy. La ficha de materias y ahí explica cada una de las materias, eh, digamos, las condiciones mínimas de esas asignaturas, ¿no? Pues muy Yo, bien. bueno, Sí, sí, Olga. simplemente comentar que desde el ámbito profesional, yo creo que, bueno, lo han preguntado antes, que hace falta muchos profesionales, ¿no? Ya lo han dicho, pero yo lo remarco porque es así. Actualmente en todos los pliegos, en todos los proyectos, se están solicitando profesionales, las empresas están buscándolos y faltan profesionales, o sea que por eso seguro que salidas tiene y lo que comentaban de la IA, yo es verdad, pues bueno, toda la problemática que tiene la accesibilidad, la IA, pero también es una oportunidad, porque realmente de aquí va a salir otra especialización específica, ¿no?, de accesibilidad, que será precisamente pues de consultoría, de auditoría, de agentes de IA desde el punto de vista de accesibilidad. O sea, yo creo que desde un punto de vista profesional realmente pues ahí hay mucho que hacer y surgirá, como digo, pues la oportunidad, ¿no?, de trabajar de manera específica en ese ámbito. Entonces, bueno, simplemente era pues desde mi perspectiva, ¿no?, que trabajo eh, como profesional, que realmente sí que creo que está muy, muy demandado. Fantástico, Olga, muchas gracias. Sí, por ahí, hoy no estuvimos demasiado vendedores, pero realmente sí, lo que me interesa decir es esto, ¿no? Lo que dije antes, que por ahí nuestra propuesta no es una propuesta de formación masiva, sino que es una propuesta de formación para personas que realmente quieran dedicarse a esta área y esta manera de producir responsable, ¿no? Y que ayuda realmente a hacer contenidos de mayor calidad o para todas las personas o para la independencia, ¿no? Para todas estas cuestiones que estuvimos hablando. Les agradezco a todo el cuerpo docente y a todos ustedes que han participado hoy. Quedamos en contacto, quieren nuestros email en las fichas que están publicadas y a disposición por cualquier consulta que puedan tener. Muchas gracias y buenas tardes a cada uno. Gracias, entonces. Ahí cualquier consulta ahí les escribo por Por internet. favor, dale Vladimir, dale, escríbeme de nuevo. Vale, vale. Ahí estamos hablando. Que esté muy bien. Chao, hasta luego, chao, chao. Chao, gracias.